Buenos días, queridos hermanos. Dios me los siga bendiciendo a todos y esperamos de todo corazón que continuemos disfrutando de estas enseñanzas sobre el Evangelio de Juan y que tienen que ver con nuestra serie de devocionales sobre el hombre pecador necesita un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy llegamos al capítulo 6 de Juan, versículos del 16 al 21. Y vamos a compartir este pasaje combinado con Mateo 14, del 22 al 33, referencia, y también el libro de Marcos nos narra sobre, Marcos 6, para ser específico, nos narra sobre este evento. En el cual Jesús caminó sobre las aguas. Y podemos ver y compartir con ustedes grandes enseñanzas. Habíamos visto al inicio del capítulo 6 el gran milagro de Jesucristo al alimentar a 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños, con los 5 panes y 2 pececillos que tenía un jovencito. Y que sobraron 12 canastas de pan. Después de este milagro, había multitudes, y dice en Mateo que Jesús despidió las multitudes mientras sus discípulos se hacían a la mar, en el lago, se fueron ellos solos, y Jesús dice que fue a orar. Y este es el primer punto de esta enseñanza. Jesús en diferentes ocasiones nos enseña que la oración en la vida del cristiano es una herramienta fundamental bajo cualquier situación. Jesús oraba antes de un milagro, al amanecer, después de un milagro. En todo momento Jesús mantenía una comunión constante con el Padre por medio de la oración, y aquí nuevamente nos muestra esto. Miren lo que nos dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo del 16 al 21. Dice la palabra de Dios así: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. ¿Por qué no había venido? Porque se había quedado despidiendo a la multitud y orando. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. Esta es la explicación de Juan referente a este milagro en el cual Jesús acudió en ayuda de sus discípulos caminando sobre el mar. Dice aquí que los discípulos se sorprendieron al ver a Jesús andar sobre el mar. Era una gran tempestad que había. Y dice aquí que los discípulos tuvieron miedo cuando vieron a Jesús. Quizás pensaron que era un fantasma, como nos dice en Marcos 6:49. Ellos pensaron que era un fantasma. No estaban preparados para ver a Jesús caminar sobre el mar. A pesar de que acababan de ver un gran milagro de convertir esos 5 panes para alimentar a tanta gente, todavía ellos no habían entendido. Su corazón todavía estaba cerrado. No entendían quién era Jesús, ni los milagros que hacía, mucho menos. No esperaban que Jesús apareciese de esa forma. No estaban preparados para recibir la ayuda de Jesús. Pensaban que estaban solos en medio del mar en una gran tempestad. Faltaba fe. Y es que la fe es una actitud que nos hace esperar que Dios actúe.
Cuando actuamos nosotros con esa fe, con la expectativa de que Cristo nos va a sacar adelante y tenemos fe en Él, los temores van a desaparecer. Pero no era el caso aquí de los discípulos. Tuvieron temor. Uno, por la tempestad. Dos, pensaron que el que iba sobre las aguas era un fantasma y no Jesús. Qué triste, ¿verdad? Asimismo, hay muchos cristianos en el día de hoy que no saben reconocer a Jesús, que creen conocer a Jesús, pero realmente no le conocen bien, porque no están completamente convencidos de los milagros que Jesús puede hacer en sus vidas. Y cada día Jesús hace milagros en nuestras vidas. Tenga fe. Ante cualquier tempestad, usted tenga fe. Invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él le sacará adelante. Miren lo que nos dice Mateo, allá en el capítulo 14 y versículo 27 al 33. Ya dijimos que Jesús había ido a orar. Y voy a leer desde el 24 al 33 para complementar la información. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Noten, no esperaban ver a Jesús en esa situación. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Noten que así hay muchos cristianos. No esperan en Jesús y tienen temor de las tormentas. Todavía no han sido convencidos de que Jesús es el único que nos puede sacar adelante de cualquier tormenta. Solo tenemos que invocar el nombre de Cristo, el único que puede calmar los vientos. Mira el versículo 28 allí. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí tienen otra enseñanza. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí, hermanos, Pedro no estaba probando a Jesús cuando le dijo, si verdaderamente eres, haz que yo camine sobre las aguas. Pero no estaba probando a Jesús. A pesar de que en la barca él fue el único que reaccionó con fe, Pedro siempre fue impulsivo. Y su pedido impulsivo le condujo a experimentar una demostración grande del poder de Dios. Pero sí caminó sobre las aguas cuando iba hacia Jesús. Pero luego comenzó a hundirse porque no siguió mirando a Cristo, sino que miró las gigantescas olas que se levantaban a su alrededor. Nosotros quizás no caminaremos sobre las aguas, pero sí caminaremos a través de grandes tormentas, situaciones difíciles y adversas, grandes pruebas, grandes turbaciones. De hecho, muchos ya estamos caminando sobre diferentes tormentas. Sin embargo, cuando estemos en situaciones difíciles, no miremos las circunstancias que nos rodean. Miremos a Jesús.
Y esto fue lo que olvidó Pedro. Miró las olas y quitó la mirada de Jesús. Hermano, nunca quite su mirada de Cristo. No mire la circunstancia, no mire a su alrededor, mire a Jesús, porque de lo contrario terminaremos desesperados y hundiéndonos también. Y eso es lo que quiere el enemigo. Mire a Jesús. Mantenga su fe en medio de las tormentas. Mantenga sus ojos puestos en Jesús. Como dice Hebreos 12:2. Cuando la fe de Pedro decayó, aquí en el versículo 31, cuando la fe de Pedro decayó, buscó a Cristo. Entendió que era el único que lo podía ayudar cuando Pedro gritó: Señor, sálvame. Esta es una de las oraciones más cortas de la Biblia, pero Pedro invocó el nombre de Jesús. Pedro, cuando Jesús lo asió de sus manos, Pedro caminó de vuelta a la barca con Jesús. Y cuando entraron a la barca, la tormenta se calmó. Noten algo especial. Pedro caminó solo hacia Jesús y por quitar la mirada de Jesús se estaba hundiendo. Miró las olas y no a Jesús. Pero Pedro caminó de vuelta a la barca asido de la mano de Jesús.